Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra del Señor, que está en Marcos capítulo 6, versículo 34. Amén. Marcos capítulo 6, versículo 34. El título dice: el poder de la provisión. El poder de la provisión de Dios. Amén. Dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Y Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Padre, gracias Señor, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nunca volverá a ti vacía. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Tenemos tu palabra, la profeta más segura, Señor. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, Señor, me rindo a ti, estoy rendido a ti en espíritu, alma, cuerpo, voluntad, albedrío, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Tú impartes bendiciones, Padre, hasta que sobreabunde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dice, el poder de la provisión, ese es el título, amén. El poder, hay un poder de provisión, pero todo es un poder de Dios, amén. Dice Marcos 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Es que a veces creen que Jesús no ve la multitud, a veces hay tanta gente. Por ejemplo, hoy día en la playa, lleno de gente, multitud, gente buena, gente mala, gente haciendo pecado, gente predicando, en la feria navideña lleno de gente, pero Dios ve la multitud, Dios ve y sabe quién tiene hambre y sed de Él, Dios sabe quién le va a buscar. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice, y tuvo compasión de ellos, tuvo compasión. Ahora compasión, la palabra compasión no es sentimiento, no es que sintió algo, sino que compasión es una persona y compasión es Dios. Dios es compasión, o sea, pasión y más compasión. Dios es compasión. Dios no es que tenga compasión, Dios es compasión, es amor. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, eran como ovejas, no es que eran ovejas, sino que como ovejas que no tenían pastor. Pero ¿qué hizo el Señor? Y comenzó a enseñarles muchas cosas, porque primero viene la enseñanza de Dios. Entonces Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso que el Señor le comenzó a enseñar muchas cosas. Yo creo que en muchas cosas trataron de hacer todo. Por ejemplo, todos los discípulos. Por ejemplo, Mateo, ¿cierto? Después está Marcos, Lucas, Juan. Todos los discípulos que tuvieron, algunos discípulos que tuvieron con Jesús. Y claro, Santiago también. Pero trataron de hablar todo, pero dice que enseñó muchas cosas, porque Él tuvo compasión de ellos, a enseñarle muchas cosas, y es necesario enseñar. Si alguien quiere recibir enseñanza de Dios, o la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces viene una fe sobrenatural, una fe que no es algo pasajero, no es un sentimiento, sino que una fe que mueve montaña, y eso es por la palabra de Dios, amén. En Marcos, ahí mismo, Marcos 6:35, ahí mismo donde estamos, Marcos 6:35 dice así, cuando ya era muy avanzada la hora, Él estaba enseñando. Recuerde que ¿dónde estaba predicando Jesús? En una gran sinagoga, estaba predicando en un púlpito con alfombra roja, estaba predicando en asientos con butaca, estaban todos vestidos de gala. No,
El Señor estaba predicando en el desierto, donde hay polvo, donde hay arena. Y estaban todo el día escuchándole al Señor. Allí estaba el Señor, sabía cuando ya era muy avanzada la hora. Y más encima era tarde, porque en el desierto siempre había ladrones, había gente que podía matar, robar, ¿cierto? Pero sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, como si Jesús no supiera. El Señor sabía que estaba predicando en un desierto. Entonces dijo, el lugar, ya la hora es avanzada y el lugar, ¿cierto?, es como peligroso, diciéndole a Jesús, ¿cierto? El lugar es desierto, aunque estaban en un desierto. Y no estaban en una catedral donde con luces de colores, no, estaba en el desierto. Y le dijo, y la hora muy avanzada, ya era tarde para que se fueran a sus casas. Y los discípulos le dicen, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Mira, imagínate, ¿sabes cuánto es atravesar el desierto y después ir a los campos, a las aldeas, a buscar algo para comprar? Y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, los discípulos diciéndole al Señor lo que tenía que hacer, mas Jesús sabía que estaba predicando en un desierto. El Señor sabía que la hora era avanzada. El Señor sabía que tenían hambre, pero el Señor no los iba a despedir. Por ejemplo, sería como, ¿qué hora sería? Como mandar a alguien a su casa a las 12 de la noche, sería hoy en día, que tomara, no hay ni metro, está todo cerrado. El Señor ya sabía que peligraban, el Señor ya sabía, porque ya sabía que la hora era avanzada y estaba predicando en un desierto y sabían que tenían hambre. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. O sea, es como irrisorio decirles, dadle vosotros de comer, si ellos no tenían nada para comer. No tenían dinero, no tenían nada. Por eso les dijo, despídelo ya, Señor, la hora es avanzada, ya el lugar es desierto. Y el Señor le dijo, denle ustedes de comer. O sea, es como diciendo, hagan milagros, ya que han visto haciendo milagros, me han visto haciendo milagros también, hagan milagros. Entonces el Señor le dio una orden, le dijo, denle ustedes de comer, le dio una palabra y le dijo, ellos le dijeron en el versículo 17, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios, o sea, por una cantidad poquita de dinero, y les demos de comer. Porque cuesta creer, cuesta creer en una provisión cuando no ves nada, pero tienes que seguirle creyendo. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. ¿Cuántos panes tenéis? Algo tenían. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Se supone que el pez era grande, pero no importa, aunque hubiera sido chiquitito, el pez era 2 peces y 5 panes, y los panes también lo hacían así de grandes. 5 panes y 2 peces. 2 peces, claro, como tortilla. Y el 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Por grupitos los hizo acostar a todos, a un grupito, otro grupito, otro grupito, y no eran nada 100 personas, eran montones de gente. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Él tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿De dónde sacaron canasta? No sé. Supongo que muchos tenían canasta. Entonces sacó los 2 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo
y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. Mira, ese es el 41. ¿Qué hizo el Señor? Él los bendijo. ¿Qué hizo Jehová cuando le dijo a Adán, fructificado, multiplicado? Entonces Jesús, eso dijo Dios. Jesús repetía lo que ya el Padre había dicho. Ese es el proceso del reino. Yo sé que no es el tema, pero el proceso del reino es hablar como Dios habla, es hacer lo que Él hace. Ese es el proceso del reino. Y eso cuesta, sí, pero al final vamos a hablar como Él, vamos a actuar como Él, vamos a hacer lo que Él hace. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él lo dijo, hoy, pucha, 2 peces nomás y 5 panes, no es nada, no dijo así. Él los tomó y dijo lo que Dios ya había dicho, lo que Dios había dicho en el Edén. Dijo fructificado y multiplicado. Entonces Él los bendijo, los panes. Él no dijo, Señor, te doy gracias por las manitos que hicieron estos panes, por el pescador que pescó los pescados. No dijo eso. Él fue directo, claro, damos gracias por todo eso, pero Él fue directo, tomó los panes, tomó los peces y dijo fructificado y multiplicado. Repitió la palabra que Dios había dicho. Por eso que cuando Él dice, yo soy en el Padre en mí, yo hago lo que el Padre dice y hablo lo que Él habla, entonces Él hace las obras. Cuando tú repites lo mismo de Dios, Dios va a hacer las obras, Dios va a hacer las obras. Que es hermoso, y es el proceso del reino que yo tampoco lo entendía. Amén. Entonces dice, ya, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Que los discípulos le dieron primero a Jesús. No tenían mucho, pero tenían 2 panes y 5 panes y 2 peces. Sí, porque a veces se confunde y dice 2 panes y 5 peces. No, 2 peces de pescado, 2 nomás, y 5 panes. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se lo dieron a Jesús. Se lo dieron a Jesús. Y Jesús se los devolvió. Se los devolvió multiplicado y ellos lo repartieron a los demás. ¿Se da cuenta? Uno le da tan poquito al Señor. Le dieron ¿cuánto? 2 peces y 5 panes, se lo dieron a Jesús. Y Jesús los multiplicó, dijo la palabra fructificado y multiplicado, y se los dio a los discípulos, y los discípulos lo repartieron. Y al repartirlo se empezaron a multiplicar, porque la bendición está en dar. Y comieron, mira, y dice el 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Mira el 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, 12 cestas. ¿De dónde sacaron esas cestas? Seguramente gente andaba con las cestas, pero 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres, no era 1 ni 100 personas, 5.000, imagina una iglesia de 5.000 personas, es casi un estadio, 5.000 personas. O sea que en el reino de los cielos, en Dios, en la provisión de Dios, olvídate de la hambruna. En el desierto, olvídate de la hambruna, porque Jesús está ahí. Aún en el desierto, a veces pasamos por el desierto, pero Dios está ahí. Dios te va a proveer, Dios va a proveer. A veces hay desierto, a veces hay hambruna, a veces hay escasez, a veces puede haber, pero hay una provisión. Por eso que le llama, el título es poder de la provisión, porque el poder de Dios, de la provisión de Dios. Amén. Deuteronomio 31:6. Mira, leamos Deuteronomio 31, capítulo 31, versículo 6 en el Antiguo Testamento. Está como en
En el cuarto libro, Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, jamás Dios te dejará ni te desamparará. ¿Cierto? Apelamos a la sangre de Jesucristo, apelamos por esa sangre de Jesucristo. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, aún en el desierto. No te dejará, el Señor no te dejará ni te desamparará. Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, está después de, el Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál ángel le dijo? A ninguno, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Escuche, ¿qué es lo que son los ángeles? Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué es lo que son los ángeles? Son espíritus ministradores a nuestro servicio, para servicio a favor de los que son herederos. Siempre Dios va a tener un ángel, siempre Dios va a proveer, por eso que se llama el poder de la provisión. Dios siempre está con nosotros, aún en medio del desierto, aún en medio de toda dificultad, Dios está con nosotros. Pero lo que pasa es que la gente también tiene que estar con Dios, la gente también tiene que venir a Dios a escuchar. Dios tiene un poder de provisión, que increíble, 2 peces y 5 panes, y comieron 5,000 hombres, pero no contaban las mujeres ni los niños, no los contaban, nunca se contaban, y sobraron 12 cestas llenas de panes, de pez, imagínate, sobraron. El Señor, ¿saben qué es lo que hizo? Recogió los panes y los peces, no los botó. El Señor no botó la comida, porque a veces botamos la comida. No debemos botar la comida. Nosotros pedimos la bendición, y cuando pedimos la bendición no decimos: Señor, gracias por el que hizo el pancito, y le ponemos mucho color. No, nosotros decimos: bendecimos este alimento, bendecimos esta provisión, bendecimos esta billetera, bendecimos mi cuerpo, y es bendecido, porque eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y hay un ángel, hay los ángeles, son espíritus ministradores a favor nuestro, al servicio, a favor de los que son herederos, y somos herederos de Cristo el Señor. Aún en el desierto siempre hay ángeles de Jehová. Está Dios, está nuestro Padre. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Solamente hay que confiar en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer esos milagros tan grandes, Señor. El poder de tu provisión, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias porque tú nos ayudas en todo. Tú multiplicas, Señor. A veces cosas que pagamos, Señor, y las queremos devolver, y dicen que no las devolvamos y que nos reembolsan. Y todo eso es bendición tuya, Señor. Todo eso no sé, pero tú provees el dinero, tú provees ángeles, ministradores, espíritus ministradores a favor nuestro, Señor. Gracias, Dios mío, te alabamos, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por el poder de la provisión que hay en ti, Cristo Jesús. Apelamos a esa sangre gloriosa, a la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús te bendecimos.
Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.